Hola, muy buenas noches amigos. Estamos aquí en Perú 21 Noticias. En esta oportunidad estamos enlazados con Vladimir Kocherja. Él es un economista y politólogo peruano quien se encuentra en Estados Unidos. Vamos a conversar con él acerca de las elecciones presidenciales que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Vladimir, muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Vladimir, cuéntanos un poco acerca de este proceso electoral que se lleva a cabo en Estados Unidos. ¿Qué cosa podemos esperar? Bueno, es un proceso electoral anómalo, tenso. En estos momentos todavía no se puede predecir, a pesar que las encuestas le dan a Biden un importante porcentaje a favor en lo que es el voto popular, pero por la misma particularidad de cómo se elige al presidente en los Estados Unidos, mediante un colegio electoral, es que los diferentes medios y la gente que hace análisis no puede predecir que Biden o Trump ganarán, y peor aún, que el resultado se sabrá esta misma noche. Hay algunas proyecciones que se pueden hacer, ya están empezando a entrar las primeras. En el estado de Indiana, el presidente Donald J. Trump acaba de ser declarado informalmente ganador y se llevaría los 11 votos al colegio electoral de ese estado, pero eso era muy predecible. El tema va a ser los estados, los swing states o los Claro. estados en disputa. Pendulares. Exacto. Exacto, pendulares que podrían ir para uno o para ¿Cuáles cualquiera de son los. esos estados que deberíamos observar en esta oportunidad como swing states? A ver, si hacemos una visión amplia, serían 6, que son Florida, aunque en Florida ya están llegando los primeros resultados y Florida se está inclinando a favor de Trump, como se está pensando. Ohio, lo mismo que Florida, también debería estar en la columna de Trump. Y luego vienen aquellos 3 estados en los cuales Trump le ganó a Hillary Clinton en el 2016, siendo una sorpresa que no se esperaba que ganara, que son Pensilvania, Michigan, Wisconsin. Algunos analistas incluyen a Minnesota, pero Minnesota ha venido votando a favor de los demócratas desde el 84. No se espera una sorpresa ahí. El otro estado que es pendular sería Arizona, que queda cerca de la costa oeste y cuyo resultado recién lo sabríamos cuando se cierran las mesas electorales a las 11 de la noche hora de Perú y de la costa este de Estados Unidos, y que ello podría marcar si la diferencia en los otros estados es amplia para uno de los dos, como digo, Florida y Ohio para Trump y Michigan, Wisconsin y Pensilvania, o Pensilvania inclusive para Trump. Arizona sería el que decida la elección, ¿no? Ok, excelente. Tengo entendido que en esta oportunidad ha habido la modalidad del voto anticipado, que ha sido una modalidad bastante popular en los últimos días. Cuéntanos un poco acerca de esta modalidad, porque creo que tenemos tres modalidades, ¿no? Efectivamente, bueno, dos modalidades, uno votando antes y otro votando el mismo día, ¿no? Votando el mismo día es lo que estamos acostumbrados en el Perú, que uno hace su cola, se presenta en la mesa y hay, hay máquinas de sufragio, varias en un recinto, o sea, no es una sola por mesa electoral, entonces hay varias personas, eso se está viendo en las imágenes, varias personas votando a la vez. El voto anticipado tiene dos modalidades. Uno es muchos de los estados se abrieron mesas electorales 10 días, 2 semanas antes. Hay que puntualizar algo. Cada estado organiza su elección. No es como en el Perú, que tenemos un jurado nacional de elecciones que tiene la responsabilidad de organizar a todo el país. No, en este caso, cada estado tiene su propio colegio electoral, que es el que determina las reglas, los mecanismos y realiza el proceso. Entonces, en el caso más saltante, Pensilvania, un estado pendular, un swing state, ellos decidieron, el colegio electoral, no empezar a contabilizar los votos que llegaban anteladamente, porque la segunda modalidad es el voto por correo. En breve explico cómo es que se puede votar por correo. Entonces, recién hoy, 3 de noviembre, es que empezaron a contabilizar esos votos. Esto implica que hay
miles, inclusive millones de votos que han llegado, que recién empiezan a ser contados ahora y que probablemente podrá tomar 3, 4, 5 días, recién este final de semana se podrá saber cómo se inclina la balanza en Pensilvania, un estado clave. ¿Y esta modalidad ha favorecido a cuál de los dos candidatos? La tendencia que se ha percibido hasta ahora en otros estados es que el voto antelado favorece a Biden. Okay. Entonces, en el caso de Pensilvania, el día de hoy se estaba hablando en muchos medios de comunicación acá en los Estados Unidos. Trump en una de sus presentaciones hablaba de una marea, de una ola roja, rojo porque es el color con el que se identifican los republicanos. Los analistas están hablando de un espejismo rojo, que significa que probablemente hacia finales de la noche Pensilvania puede estar contabilizada a favor de Trump, porque los republicanos prefieren ir a votar en persona, en este caso en Pensilvania, sobre todo en la zona rural de Pensilvania. Sin embargo, hay votos antelados para Biden, el margen es importante en estados como Pensilvania. Aún así, lo que ocurrió el 2016, que fue que Hillary Clinton pierde estos 3 estados, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, porque no salieron a votar. Hay que recordar, en Estados Unidos el voto es opcional. Uno, si no quiere, no vota, no hay multa y bueno. Ahora ha habido una gran movilización en zonas urbanas, llámese Filadelfia, Atlanta, Detroit, para que la gran mayoría de los residentes en estas grandes ciudades salgan a votar, inclusive muchos de ellos haciendo colas de 2, 3, 4 horas. Se ha visto mucho de esto en los canales de televisión, algunos inclusive en Detroit, en la ciudad de Detroit, en Michigan. Kamala Harris, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, estuvo presente ahí haciendo campaña hoy día. Esa es otra diferencia. Se puede hacer campaña hasta el último minuto del día de las elecciones. A diferencia de acá. Sí, y se pueden seguir publicando encuestas, no hay restricciones, ¿no? Y entonces ella ha estado ahí en las colas que movilizaban a la gente, había gente repartiendo pizzas para poder mantenerlos, que sigan ahí, que no se desanimen y que se vayan a sus casas porque estuvieron esperando demasiado tiempo. Entonces, todos esos mecanismos se han estado dando. Para los demócratas es fundamental que la gente salga a votar, sobre todo las poblaciones residentes urbanas afroamericanas, que es donde Hillary Clinton probablemente perdió el voto del 2016. Ahora, y eso porque no votaron. O sea, exacto. Otra tendencia que se ha estado notando es de las mujeres de suburbanas, en las zonas circundantes a ciudades como Filadelfia o las grandes ciudades de la costa este de Estados Unidos, porque había un desencanto con Trump. Y la tendencia ahí, también medida por las encuestadoras, es que están favoreciendo a Biden. Si todas ellas salen a votar o votan como dicen que van a votar, ahí Biden tiene otro bolsón electoral importante, ¿no? Hay un temor en Estados Unidos por parte de que si el resultado es adverso para los votantes de uno de los dos candidatos, haya violencia en las calles. Esto que mencionas, que la gente está saliendo a votar, ¿podría ser un peligro o no se siente este temor en Estados Unidos? A ver, el tema es que como Estados Unidos es un país bastante grande, bastante amplio, bastante poblado tanto urbana como ruralmente de forma muy diferenciada, en algunos estados podrían darse algunas manifestaciones, protestas no tan pacíficas. Claro. Como se han visto en los casos en los cuales ha habido temas raciales en los cuales la gente ha salido a protestar. En las zonas rurales probablemente no. Ahora, en las ciudades donde se espera que gane Biden versus Trump, si se diera el caso, porque tampoco no todo va a estar dicho en esta madrugada, esta noche o esta madrugada,
esto puede entrar en una vorágine de impugnaciones, porque cada uno de los dos partidos tiene a todos sus equipos legales, sobre todo en los estados pendulares, en los estados swing, y ahí podría empezar a darse todo un recuento, impugnaciones que algunos votos no valen, para ver si se llega a cerrar brechas que favorezcan a uno u otro candidato. No ayudaría mucho si es que hay manifestaciones de violencia, obviamente. Ahora, eso sí se da lo que se ha visto en la prensa en los últimos meses cuando hubo el tema racial, cuando explotó el tema racial en Estados Unidos. Ahora, hay otras manifestaciones de los llamados milicias, las llamadas milicias en estados tipo Michigan, donde también podría darse algún tipo de intimidación o de protestas con violencia, pero bueno, para eso están las fuerzas del orden. En Washington, D.C. hoy día ha habido, o sea, lo que se ha visto en la televisión, una especie de control y se han cerrado algunas avenidas. El presidente Trump está en la Casa Blanca haciendo una conmemoración con, se dicen, unas 400 personas que ha invitado para ver cuál es la tendencia. Pero nuevamente, como digo, todo depende del control que puedan ejercer las fuerzas del orden, que, como sabemos, acá son de cada estado, ¿no? Cada estado y cada ciudad tiene su propia policía, ¿no? Exacto. Si bien recién en diciembre es que podemos estar un poco más enterados de cómo se dan los resultados, ¿cuáles son los estados que vale la pena observar que podrían definir la elección, ya sea esta madrugada o ya en los próximos días? Nuevamente, son 6 estados cruciales, 2 de ellos con tendencia a favor de Trump, Ohio y Florida. Florida, como digo, ya están llegando los primeros resultados y se están inclinando a favor de Trump. Hay votos por contabilizar que son los absentee ballots, o sea, los votos por correo, los votos previos en algunos condados, Florida por la propia demografía, donde ha habido mucha inmigración latina, en los condados del sur, donde está Miami-Dade County, Broward County, ahí puede haber una tendencia mayoritaria a favor de Biden. Ahora, en Florida, como todos sabemos, hubo mucha migración de cubanoamericanos que tradicionalmente han votado con los republicanos por cuestiones históricas de la década del 60. Ahora ya hay más o menos un equilibrio por el influjo de otros latinos que han llegado al estado de la Florida. Florida, aún así, si se da lo que se espera y que gane Trump, Ohio lo mismo. ¿Podríamos hablar de algo semejante en Texas, también por la cercanía que tiene con México, que también ya ahora es un estado bastante latino? Sí, no, yo creo que eso todavía tiene para un par de elecciones más en adelante, nuevamente el influjo. Arizona sí, Arizona, que es un estado swing, o sea, un estado clave en estas elecciones, tiene un condado grande donde está la ciudad de Phoenix, se llama Maricopa County, el condado de Maricopa. Ahí se concentra un buen porcentaje, más del 50% de los electores. Y como se incline a Maricopa, se va a inclinar probablemente todo el estado. ¿Por qué? Porque ahí sí han llegado un buen número de latinos, ¿ya? A Texas también. Pero ¿qué es lo que pasa? Texas, por temas muy particulares y la demografía propia del estado, ¿no? O sea, las urbes, las ciudades, votan tradicionalmente a favor de los demócratas, pero el estado es grande, mucha población rural que es republicana. Entonces, Texas, Lyndon Johnson en 1964, que era de Texas, los demócratas no les ha ido bien. Ahora sí puede hacer que quizá en la próxima elección o la subsiguiente, este influjo cambie la demografía del elector de Texas. En estas elecciones, o sea, los demócratas han insistido en Texas, han estado yendo, han estado haciendo campaña, pensando que podrían sacar algo de ahí. Vamos a ver, las encuestas todavía le daban a Trump el ganador en Texas, ¿no? Ok.
Luego, hoy no solamente se eligen a los presidentes, sino también se eligen el Senado y el Congreso. ¿Qué expectativas podemos tener del próximo Senado o el próximo Congreso de Estados Unidos? Ok, como se sabe, Estados Unidos tiene un legislativo bicameral. Senado son 100 personas, 100 senadores, y en la Cámara de Representantes 435 congresistas que son reelegidos cada 2 años. Acá no hay problema, salvo algunos casos particulares de Estado, es posible una reelección continuada, ¿no? Los 435 representantes, porque se llama la Casa de los Representantes, House of Representatives, van a la reelección. Y eso está focalizado en cada una de las jurisdicciones electorales. O sea, hay una relación directa entre elegido y elector. Uno no le gusta lo que está haciendo su congresista, por más que sea de un partido por el cual uno se inclina, o lo cambia en las primarias o lo cambia en las elecciones finales. Hasta el momento, los demócratas que revirtieron, o sea, tomaron control de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, como le conocen también, en las elecciones de 2018. Y todo indica que se va a mantener esa tendencia, que son los demócratas los que van a seguir controlando. Ahorita tienen 232 congresistas, hay por ahí un independiente, algunas curules vacantes por jubilación, pero todo indica a que esa situación se va a mantener, y el speaker, o sea, la presidenta de la Cámara Baja, seguiría siendo probablemente Nancy Pelosi, que es una congresista demócrata de California. Perfecto. Ahora, en el caso de los senadores, es muy diferente. Los senadores son elegidos por 6 años, en tercios. Entonces, en esta oportunidad se van a elegir a 33, más 2 elecciones especiales por jubilaciones de 2 senadores. Ahí sí la cosa está más peleada. Ahorita la composición son 53 republicanos, 47 demócratas, o 45 demócratas y 2 independientes que están juntados a los demócratas. Esa representación puede cambiar, y es decir, que los demócratas tomen control del Senado. Si se da eso y gana Trump, en el caso de que gane Trump, él va a tener que gobernar los próximos 4 años con las dos ramas del legislativo en su contra. Caso contrario, gana Biden y van a tener control de la Cámara Baja, la Cámara Alta y la presidencia. Ahí es donde entra a jugar el Poder Judicial, que es el tercer poder del Estado en los Estados Unidos, donde hay una mayoría conservadora. Entonces, los escenarios son diversos, hay para todos los gustos, y podemos esperar, aunque no se den grandes sorpresas como se vieron en 2016, se pueden esperar algunas sutilezas en estas elecciones que terminen cambiando el panorama electoral de los próximos 4 años. En el caso del Senado, hay 3 senadores republicanos que muy probablemente sean reemplazados por demócratas. Hay un demócrata que probablemente sea reemplazado por un republicano, y hay 2 o 3 estados en los que los republicanos están dando una dura lucha. Perfecto, Vladimir. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por contarnos acerca de las elecciones en Estados Unidos. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a ti, y bueno, buenas noches a todos los lectores y oyentes de Perú 21 TV. Hasta luego. Hasta luego. Eso fue todo por hoy. Esto fue con Vladimir Kocherja, quien es un economista y politólogo peruano quien reside en Estados Unidos, contándonos un poco acerca de las elecciones que suceden actualmente allá. No se olviden de mañana ir a comprar al kiosco Su Perú 21 a solamente $1.50 para enterarse más de los resultados y también para enterarse más de esta entrevista que hemos tenido con Vladimir, que también pueden encontrarla en nuestras redes. Eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana.